Querido amigo, admirado y maestro Ramiro Calle. Quizás una de las ideas erróneas más extendidas sobre el Tantra, sobre todo en Occidente, es que la mayoría de la gente lo asocia inmediatamente con la parte sexual, el erotismo y el hedonismo. ¿Pero qué es el Tantra? Qué gran pregunta, mi gran, querida y admirada amiga y profesora de yoga, Nuria Santander, que ante todo te agradezco infinito que una vez más hayas vuelto a Madrid para poder entrevistarme presencialmente. ¿Qué es el Tantra? Tengo escritos 6 libros, 6 obras sobre Tantra. La última es Tantra Yoga, porque ya iremos viendo, Nuria, cómo una cosa es el Tantra y otra es cuando se asocia al yoga y le llamamos Tantra Yoga. Yo ante todo me haría una pregunta muy especial. ¿Tiene algo que aportar el Tantra al buscador espiritual? Y contestaría con toda honestidad, muy poco, pero muy poco, y lo iremos viendo. ¿Por qué? Porque una cosa es entender el Tantra como un ritual mágico. Una cosa es entender el arte tántrico, que tiene su alcance y su belleza. Una cosa es entender el Tantra como una práctica esotérica, como una ciencia oculta, y otra es el Tantra como una senda espiritual. Como una senda espiritual, al verdadero buscador espiritual le aporta muy poco, le aporta algunas tendencias, le aporta algunas ideas, algunas motivaciones, pero al verdadero buscador espiritual poco. Tú lo decías, lamentablemente en Occidente, que tenemos una rara especialidad que es totalmente tergiversar, desdibujar, corromper las auténticas enseñanzas orientales. En Occidente el Tantra ha sido reducido a un simple, se ha llamado así, yoga sexual, que de yoga no tiene nada, solo sexualidad. Y una sexualidad malentendida, porque no es la sexualidad sublimada, no es la sexualidad puesta al servicio de la apertura de la conciencia, no es la sexualidad entendida como una poderosa energía que podemos canalizar y reorientar, no. En Occidente, igual en la India y en Oriente, se ha convertido el Tantra en una especie de pretexto para el largo desenfreno de los sentidos, algo que me parece increíble, hipócrita, indigno y cínico, porque si tú quieres desenfrenarte sexualmente, hazlo, pero no tienes que estar buscando justificaciones o pretextos. Esto no quiere decir que en lo más profundo del genuino Tantra, no del Tantra degradado, degenerado, no haya una serie de enseñanzas que nos pueden ayudar o que nos pueden motivar. Pero existen diversas ramas con puntos de vista ligeramente diferentes, ¿no? Como el Tantra Shaiva, del linaje del shivaísmo de Cachemira, o el Tantra Shakta, centrado en la adoración de la divinidad femenina, y el Tantra budista. El Tantra budista, que es el Vajrayana o Tantrayana. Yana es vehículo, pues sería el vehículo del Tantra o el vehículo Vajrayana del diamante. Pero hay que entender, Nuria, antes que nada, la actitud que cada uno podamos tener ante esa energía poderosa, sin duda, que es la sexualidad. Hay 3 actitudes o 3 posicionamientos. Uno, el normal. Las personas que practican la sexualidad con entera normalidad. Unas acompañan esa sexualidad de un sentimiento amoroso, de ternura, de alta sensibilidad, y otras utilizan el sexo simplemente como un desahogo
o la sexualidad divertida, la sexualidad cutre. Pero esa sería una opción con respecto a la sexualidad, la práctica de la sexualidad, ejercer sexualmente. La otra tendencia es la de los celibes, es la de la contención, pero nunca represión, siempre contención consciente, para ir poco a poco transformando esa energía en energía de orden más elevado, para ir transformando esa energía en una especie de ayuda, de cooperación para el desarrollo de la evolución de la conciencia. Esta, digamos, actitud, que es la de muchos sannyasis o renunciantes en la India, en Occidente, de cartujos, de eremitas o anacoretas, tanto en Oriente como en Occidente, tiene una finalidad muy concreta, como la sexualidad es una gran fuerza. En lugar de disiparla, en lugar de esta energía extrovertirla, lo que hacen los eremitas que conocen técnicas de introyección o interiorización es ir acumulando esa energía para alcanzar funciones especiales de la mente que están más allá de la mente ordinaria y poder desarrollar una visión liberadora. Y ahora llegamos a la tercera actitud o posicionamiento con respecto a la sexualidad. La sexualidad consciente, la sexualidad instrumentalizada, no para desgastarnos, sino todo lo contrario, para enriquecernos psicológica, mental, energéticamente. La sexualidad, yo diría, a la luz de la sabiduría, del conocimiento supremo. Y ahí estaría el verdadero tantra, que nada tiene que ver con este tantra que se rentabiliza, se mercantiliza, que es todo absolutamente falso. Es que no hay nada de verdaderas enseñanzas tántricas en el tantra que se dan en determinadas escuelas o a través de las redes. Este tantra lo que nos dice es que, siendo la sexualidad tan poderosa, podemos, en lugar de dejar que nos arrastre, nos acarre y nos desgaste, todo lo contrario, aprender nosotros a utilizarla como un cordel para cabalgar a otras dimensiones de la mente y de la conciencia. Pero ese es el llamado Maithuna, o ritual místico sexual, que requiere una formación, una preparación, que requiere un entrenamiento de conciencia, autodominio, y que no es ni mucho menos para todos los días, ni siquiera para todas las semanas, quizá ni siquiera para todos los meses, sino que de vez en cuando el tántrico asume este ritual sacro erótico, pero para trabajarse interiormente y para conseguir un autodominio y la elevación, repito, de la conciencia. Pero el 80% del tantra, incluso el llamado genuino tantra, que es una confluencia de enseñanzas muy diversas, está lleno de falacias, de superstición, de ritos mágicos sin sentido. Es decir, en la historia del Tantra, y es lo que he tratado de destacar en mi libro de Tantra Yoga con Kairos, en la historia del Tantra hay un Tantra que solo es ocultismo, magia barata y degradada, y hay un Tantra que tiene miras espirituales o para el autodesarrollo. El tantra totalmente mágico, el tantra absolutamente degradado, incurre en una serie de prácticas que es que ríete de las prácticas de hechicería, de magia en Occidente, son infinitamente más supersticiosas
y más cuajadas o plagadas de brujería. Ese tantra no aporta nada al ser humano, no aporta nada al buscador, al revés, degrada la conducta. Y en cambio, el verdadero tantra, el tantra yoga, donde ya se utilizan técnicas de autodesarrollo, sí nos puede servir como complemento. ¿Qué caracteriza, Nuria, al verdadero tantra? Pues mira, entre otras prácticas, la meditación, la recitación de mantras, un ejercicio que se llama Jnana, que consiste en que se va imponiendo energía en diferentes puntos vitales o centros energéticos del cuerpo, y el culto a la Shakti. El Tantra no se puede entender sin la imagen de la Shakti. ¿Sería el reconocimiento de la Shakti? El reconocimiento de la energía femenina. Decía Ramakrishna, a lo que otros llaman Dios, yo prefiero llamarle la madre. Es el antiguo culto a la diosa que se recoge o se reincorpora o se reinventa, entre comillas, en el Tantra. El Tantra surge a partir del siglo IV de nuestra era, pero se supone que ese culto a la diosa es muy anterior, incluso a lo mejor viene ya de los sumerios o de los dravidas, incluso culturas espirituales que son anteriores a los Vedas, que son prevédicas, y los Vedas se consideran los libros o textos más antiguos con los que podemos contar. Ese culto a la Shakti, y tú en tu canal, el que llevas hace años que tanto me gusta y que también lo llevas en tu canal, ya tienes recogidos algunos textos de invocación, evocación, convocación a la Shakti. ¿Qué es la Shakti? La Shakti es la dinamis, la Shakti es la energía, la Shakti es el complemento de lo que es estático. Por eso se habla, Shiva es estático, el dios del yoga, y la Shakti es su fuerza, su energía. ¿Cómo será que hay un antiguo adagio que reza, incluso Shiva sin su Shakti es un cadáver? La Shakti es la vida, es la potencia generativa, y este culto a la Shakti, a la diosa, es para introyectarlo, para interiorizarlo y lograr que nuestra propia Shakti interior, nuestra propia energía cósmica se ponga en movimiento. Y cuando dos tántricos recurren al Maizuna, al rito sexual iniciático, tienen que verse uno a otro como Shiva y Shakti. Es decir, están celebrando una homologación de lo que es el cosmos, de cómo en el cosmos se mueven estas energías, la dinámica, la estática, y en el rito sacro sexual hay una representación meditativa de esa, digamos, función primordial que está en el cosmos. Luego, el Tantra, si se entiende filosófica, iniciáticamente, es de gran profundidad. Ahora, si se degrada, como se ha hecho en India durante siglos, a una simple práctica de magia negra o magia roja para poder así dominar a otras personas sexualmente, o en Occidente, que todo lo que se da, nada tiene que ver con el Tantra, entonces claro, es mejor prescindir del Tantra porque no aporta nada. Muchas personas lo utilizan exclusivamente, insisto, como un banal pretexto para desenfrenarse sexualmente. Y de ahí viene
toda esa especie de leyenda absurda de que puedes obtener 15 orgasmos seguidos, o como decía el cantante Sting, cosa que honra poco, cuando decía que utilizaba el tantra para estar haciendo el amor o fornicando 10 horas. Para eso, sinceramente, no es necesario el tantra. Pero cierto es que el Tantra considera el cuerpo como una oportunidad para la práctica, no como un obstáculo, o sea, el cuerpo como vía hacia la liberación. Cierto, el cuerpo en su totalidad. El cuerpo no solamente como una energía sexual, sino que todos estamos constelados en un vehículo físico, el cuerpo, pero está lo que es la envoltura física, la envoltura energética, la envoltura mental, la emocional, la envoltura supramental o espiritual o supraconsciencia o como le queramos llamar. El Hatha Yoga es la reincorporación o reinstrumentalización del cuerpo como un vehículo útil para desarrollar también la consciencia, en lugar de negar el cuerpo, como han hecho muchas corrientes ascéticas o eremíticas. El cuerpo se aprovecha, se utiliza, se instrumentaliza para poder desarrollar otras funciones mentales, emocionales que nos vayan acercando a esa liberación o realización o como le queramos llamar. Esta reinstrumentalización del cuerpo, claro que es muy importante, pero a todos los niveles, no solo al sexual, al energético, a lo que es todas las células y todas las corrientes energéticas, los puntos vitales, que hay 21 que se llaman marmas y un largo etcétera. El problema, Nuria, es cuando queremos siempre simplificar hasta lo esperpéntico estas enseñanzas. Entonces las desdibujamos y cuando perdemos totalmente de vista el origen, la esencia, la quinta esencia de la enseñanza, entonces es que nos volvemos unos grandes traidores y creemos que estamos siguiendo enseñanzas que no tienen nada de enseñanzas. Por eso es muy importante que tratemos todos de desmontar la falsa espiritualidad. Esta falsa espiritualidad que ha alcanzado al yoga, al zen, al budismo, al tantra, al sufismo y a otras nobles y notables disciplinas espirituales, que en lugar de estar agradecidos y utilizarlas con precisión, cordura, fidelidad, lo que hacemos a menudo es tergiversarlas e incluso prostituirlas, porque no lo podemos negar, Nuria. En esta época han proliferado hasta grado verdaderamente espantoso, conmovedor, todo lo que son los charlatanes, los embaucadores, los mercenarios espirituales. Ser un mercenario siempre es malo y terrible. Ahora, encima un mercenario espiritual ofreciendo lo que no puede dar, falsas promesas, dando las enseñanzas tergiversadas y prostituidas, es que eso es inexcusable, es intolerable y no tiene perdón. Lo que no sé es cómo la gente no se informa más para no alimentar al enemigo, para no alimentar a toda esa legión de impostores, de falsos gurús, de falsos maestros que se arrogan un estado superior de conciencia y lo tienen absolutamente nulo. ¿Qué es el neotantra? El neotantra es lo peor. ¿Qué es el neoyoga? ¿Qué es el neozen? ¿Qué es el neosufismo? Todo lo que es neo y se pone de moda es tremendo, porque por un lado sí,
se difunde. Se dice que ahora hay 300 millones de personas practicando yoga. De esos 300 millones de personas practicando yoga, a lo mejor solo 1 millón practica el yoga auténtico. El Neo-Tantra es esta adaptación perversa del Tantra a los tiempos modernos. Se le ha llegado a llamar el yoga sexual, pero eso es ya degradar esperpénticamente una enseñanza que con mayor o menor fortuna ha ido recorriendo siglos, degradarla y falsearla totalmente. Y la gente se cree estas monedas falsas, se las traga, las incorpora a sus vidas y no se dan cuenta de que en un gran número de casos los que creen que están haciendo yoga no hacen yoga, los que creen que están haciendo tantra no hacen tantra, los que creen que siguen la senda del zen no siguen la senda del zen, así sucesivamente. Yo quiero reseñar un caso de un profesor de yoga muy especializado en la mecánica del cuerpo y es un notable profesor que me hizo varias entrevistas y después de entrevistarme me dijo: querido Ramiro, he llegado a una conclusión, que llevo años creyendo que yo daba yoga, pero no doy yoga, doy ejercicio. Esa es la diferencia. Yoga o calistenia, gimnasia exótica, ejercicio, flexibilidad o yoga verdadero. Es que ahí está la diferencia. Tantra, o el verdadero Tantra, con sus actitudes, sus métodos, sus técnicas, o este Tantra degradado que simplemente es el largo desenfreno de los sentidos, que no sé por qué se llama Tantra y no se le llama de otra manera. Entonces, ¿podemos dividir la comprensión del Tantra en 2 categorías? El Tantra clásico y el Neo-Tantra del movimiento creado a principios del siglo XX en Occidente. Por supuesto, de la misma manera que podemos hacer una clara diferencia, Nuria, del Hatha Yoga, que crearon o readaptaron el movimiento Natha, Goraknath, Matienra y tantos otros, siglo XV, XVI, o el yoga que luego se introdujo en Occidente por maestros hindúes que fueron, le guste o no, a los indios los verdaderos corruptores del auténtico Tantra. O sea, llegaban a América y en lugar del auténtico Tantra y el auténtico yoga, llegaban a América. En lugar de mostrar el verdadero yoga, se dedicaban a hacer campeonatos de posturas, pero que eso es verdaderamente absurdo, y a degradar el yoga, el Hatha Yoga, para decirnos: es fabuloso para tener mayor potencia sexual, es fabuloso para alcanzar la longevidad, es fabuloso como una especie de panacea para curar todas las enfermedades. Y en cambio no se insistía en la quinta esencia del yoga. Es fabuloso para liberar tu mente de tendencias insanas, de corrupciones, e ir logrando una mente más sana, más cuerda y más lúcida y amorosa. Entonces, desde los comienzos ya se ha empezado a degradar las verdaderas enseñanzas, porque ya el Tantra medieval está, como antes decía, saturado y salpicado de ritos sangrientos, ritos mágicos, hechicería, brujería, porque el Tantra lo que busca es poder. Te diré que incluso algunos de estos ritos llegan a ser enormemente escabrosos e incluso a la mentalidad más abierta, menos prejuiciosa, más desprejuiciada, le llaman la atención, como todos esos ritos que se hacían
erótico-mágicos y entonces se unificaban en determinados recipientes los fluidos sexuales de las participantes mujeres, de los participantes hombres, luego se ingería todo ello o había matanza de animales porque se consideraba que la sangre también aportaba una vitalidad, hechicería, magia, superstición. Lo malo es cuando el yoga también se ha dejado ganar por esta superstición y se nos ha dado un yoga como una especie de milagro o panacea que nos va a hacer totalmente inmortales o que nunca vamos a enfermar y envejecer y que vamos a conseguir todo lo que queramos. Hay que tener un poco de seriedad y sobre todo de honestidad y honradez para transmitir las enseñanzas, sí, adaptándolas a las diferentes épocas, pero sí sin que pierdan el núcleo de su núcleo, su quinta esencia, porque es lo que las hace faltas. Por eso, tú me lo has oído muchas veces, Nuria, ese ejemplo que pongo intencionadamente tosco o burdo, de que no es lo mismo el juego del ajedrez que el juego del backgammon o el juego de las damas. Son diferentes y no es lo mismo la gimnasia, la calistenia, la acrobacia, el contorsionismo que el verdadero yoga. Ahora, hay un antiguo adagio japonés que reza: a cada gusano su gusto. Los hay que prefieren las ortigas, pero por lo menos que sepan que son ortigas, por lo menos que sepan. Eso no es tantra, eso no es yoga, eso no es meditación, eso no es zen, eso no es budismo, es como ahora. Toda esta especie de moda, porque todo va por modas del mindfulness. Pues habrá corrientes de mindfulness que son más serias, pero es que otras son totalmente desvinculadas de la verdadera enseñanza, del cultivo metódico de la atención. Es que no tienen ni idea de dónde realmente surgió ese interés por la atención, que viene ya desde la época de Buda, de Mahavira y de esos primeros yogis de antaño. ¿Crees, Ramiro, que la mayor parte de lo que se enseña actualmente como tantra en Occidente lo es o no lo es? No es ni una muy mala copia de lo que es el tantra. Ahora, que la gente quiere ir, que le divierte, que le permite buscar contactos fáciles con los demás, que le hace creer que así va a adquirir un gran poder interior, que quieren ir, que vayan, como el que quiere ir al carnaval de Venecia o al carnaval de Río de Janeiro, que vayan. No hay que demonizar. El que quiera una cosa, que lo haga ahora. Lo único es tener la honestidad de no llamar a algo por un nombre que no lo es. Ponerle una etiqueta que nada tiene que ver con esa enseñanza. Es que eso es como cuando en épocas de guerra había malvados que vendían penicilina y era agua. Claro, es que eso es el mercenarismo espiritual, que es el peor, igual que el peor ego es el ego espiritual, esa autoimportancia de yo soy un profeta, un iluminado, un autorrealizado y te enseño. Y de eso está plagado hoy en día la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un exacerbado sentimiento de soledad, hay mucho miedo, hay angustia, hay carencias emocionales, hay huecos psíquicos, agujeros emocionales. Entonces la gente, en lugar de decir voy a convertirme en mi propio maestro aunque recibas enseñanzas de un mentor, no, todo lo pone en manos del mentor. Y cuando el mentor es un sinvergüenza, un malandrín, un bribón, se dejan arrastrar y llevar por él. No sé si viste
ese documental casi espeluznante de aquel que se hace pasar por un gurú, consigue un gran número de seguidores y el día que por fin les confiesa que ni le interesa el yoga, ni la espiritualidad, ni es un gurú, ellos se empeñan, los seguidores, sus discípulos, en que sí es un gurú. Esto demuestra esa necesidad neurótico-compulsiva del ser humano por creer a toda costa, pase lo que pase. ¿Sexualidad tántrica o sexualidad sagrada? Sexualidad como un vínculo para proyectarse hacia planos elevados de consciencia, o sea, utilizar la propia Sati y tu compañera Sati, si eres hombre o ella, su compañero Shiva, para entre ambos conseguir un intercambio electromagnético que propulse la consciencia a otra dimensión, a otro plano de entendimiento y clarividencia. Por eso digo que estos rituales sacroeróticos no son para todos los días, ni para todas las semanas, son para efectuarlos de vez en cuando. Así que meditación sí, todos los días. Hatha yoga, yoga físico sí, todos los días. Karma yoga sí, pero el ritual erótico místico, si lo conviertes en cotidiano, lo banalizas, lo superficializas, lo trivializas, lo haces trivial y entonces ya pierde su hondo sentido místico y espiritual. Y de verdad, os lo digo, queridos amigos, tengo 82 años, llevo desde los 16 investigando. No os dejéis engatusar, embaucar por cursos de tantra, que ninguno es generalmente cierto. Y por lo menos investigad. El deber de todo buscador espiritual no es creer, es experimentar. Por eso decimos en el yoga, nos movemos por experiencias y no por creencias. Si a ti te hace algún efecto el pranayama, si lo practicas, no si crees en él. Y lo mismo la relajación y la meditación, y lo mismo el tantra. Y entender muy bien lo que es el tantra es un tema muy, muy profundo, donde además desde el medioevo indio han ido confluyendo infinidad de enseñanzas, unas de carácter muy, muy elevado, como las que nos expone el Vijnana Tantra o el tantrismo que tú decías, Nuria, saivismo de Cachemira, pero luego una serie de corrientes oscuras, totalmente mefistofélicas, que lo único que hacen es, en lugar de hacernos crecer y elevarnos, es totalmente degradarnos, porque es que ¿de qué sirve la burda superstición, los ritos sangrientos u otros tantos? Por eso, investiga, hay que investigar. Es lo mismo poniendo un paralelismo que el Hatha Yoga. No olvidemos que el Hatha Yoga, como sabes, Nuria, es tántrico, cuidado. Hay una serie de yogas, el Hatha Yoga, el Kundalini Yoga, el Tantra Yoga y otros son tántricos. Pero investigar y conocer. Y todos tenemos el derecho y el deber de informarnos y no dejarnos llevar por libros que ni siquiera tienen la menor sustancia, ni perderíamos el tiempo leyendo, sino por obras esenciales, que hay muchas. Hay muchas, afortunadamente, cada día se traducen más al castellano y si nos lo proponemos, las podemos encontrar. Y quiero, Nuria, disculpa, una cosa importante, ya lo he dicho de alguna manera, pero insisto en ello. Mira, una cosa es el yoga mental
y los primeros yogas. Entre los primeros yogas están el Karma Yoga o Yoga de la acción, Raja Yoga o Yoga del dominio de la mente, estaría también el, digamos, Jnana Yoga o Yoga del conocimiento, Bhakti Yoga o Yoga devocional. Esos son los yogas primordiales, vamos a llamarles yogas mentales. Y luego vinieron los yogas esotéricos. Yo mismo tengo una obra de yogas esotéricos, que son yogas de la energía, donde ya no se buscaba tanto la senda contemplativa, la elevación de la consciencia, sino el poder. Lo que caracteriza al Tantra es poder, poder interior. El poder, si lo utilizas bien, es importante, si es cooperante, si es generoso, si es para hacer actos constructivos. Ahora, el poder, si lo utilizas mal, como decía Krishnamurti, es putrescible. Y muchas personas que van al Tantra es porque aspiran a ese poder, que no es un poder generoso y constructivo, sino un poder egoísta y egocéntrico. Ramiro, a medida que el Tantra se volvía clandestino, por las conquistas de gobernantes musulmanes, surgió un nuevo movimiento de yoga, el Hatha Yoga. ¿En qué práctica se basó? El Hatha Yoga es una visión más amplia al considerar que si todos tenemos un cuerpo y el cuerpo es también energía, en lugar de menospreciarlo o en lugar de olvidar y no servirnos de él, vamos a utilizarlo como una preciosa herramienta de autorrealización. El Hatha Yoga auténtico es muy poderoso, procura mucha vitalidad, procura un entendimiento muy especial del cuerpo físico y el cuerpo energético. El Hatha Yoga nos ayuda a cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente, porque si el cuerpo está mejor, la mente está mejor de la misma manera en esa interrelación mente-cuerpo, que si la mente está más sosegada, logramos que el cuerpo esté más relajado. Quiero decir con ello, el yoga es lo que tenemos que entender, tiene un objetivo claro, es la liberación de la consciencia o superar, sobrepasar la consciencia ordinaria para llegar a una dimensión de consciencia que se caracteriza por claridad y compasión. Y ese debería ser el sentido de la vida de todo ser humano, alcanzar claridad y lucidez y compasión y amor. Entonces, en el yoga le damos la bienvenida a todo aquello que realmente nos ayude a progresar hacia ese nivel más elevado de consciencia, que los yogis le llevan llamando desde hace cientos de años supraconsciencia, y que ahora parece que determinadas personas en los podcasts han inventado el término supraconsciencia, igual que parece que ahora hay personas que han inventado la meditación, que tiene 7.000 años de antigüedad. Es indignante. Si es que incluso un tanto por ciento de los podcasts no son suficientemente serios o informados. Las modas son así. Ahora es todo el día el despertar de la consciencia. Pero ¿tiene alguien idea de lo que es realmente el despertar de la consciencia? Porque se baraja el término despertar de la consciencia. Pero dígame usted, ¿qué es el despertar de la consciencia? Por favor, o ahora está de moda la neurociencia, que la meditación se refleja en uno en otro lado del cerebro, la función en la meditación, la amígdala, etc. Pero cuando estás meditando, como estés en todo ello, no estás meditando. A mí que mismo me da que me comprueben o no si hay una influencia de mi meditación en una parte del cerebro, si esa meditación me hace sentirme más humano, más seguro, más tierno, más lúcido, más equilibrado.
Es que se confunde absolutamente todo. Tú ya me habrás oído, Nuria, decir que no es el yoga lo que hay que cientificar, es la ciencia la que hay que yogizar, porque afortunadamente, hoy por hoy, no hay que sepamos una resonancia magnética que pueda evaluar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones y nuestros estados de ánimo. Hoy por hoy, a lo mejor la inteligencia artificial un día lo consigue. ¿Podríamos decir que el Tantra tradicional o el Tantra Yoga es un movimiento espiritual que ofrece un camino hacia la liberación más accesible para aquellas personas quienes no toman pues, órdenes monásticas o se convierten en ascetas retirados del mundo? Pero es que no hace falta ser un asceta. Yo soy un yogi urbanita desde hace 60 años y Dios Bernard, uno de mis ídolos, de mis héroes, que recomiendo sus obras, que son maravillosas, de lectura inexcusable para todo profesor de yoga, pues fue un yogi también urbanita, que como yo viajo mucho a Oriente, pero luego vivía en Nueva York o en California, donde fuere, e impartía ahí sus enseñanzas. Hay que decir, Nuria, que el Tantra es la más clara prueba, la más evidente y aplastante prueba del fracaso de la genuina espiritualidad. Cuando los seres humanos se dieron cuenta de que ya no se podían seguir una serie de sendas que proponía la genuina espiritualidad, crearon el Tantra. Luego el Tantra es el resultado de una rendición absoluta. Está bien, porque ya que hubo esa rendición, encontremos otros métodos para el llamado hombre moderno. Cuando investigamos en el Tantra, como he hecho en este mi último libro de Tantra Yoga, nos damos cuenta, no obstante, que ya se van sucediendo desde que nació el Tantra corrientes de Tantra más salvífico, más espiritual, más liberatorio, y corrientes de Tantra que no le interesa absolutamente nada la espiritualidad ni la elevación de la consciencia, que solo son rituales supersticiosos para conseguir una serie de objetivos que nada tienen que ver con la genuina espiritualidad. Ramiro, ¿y cómo es tu sadhana tántrica? Mi sadhana tántrica, muy fácil. Es sadhana, llámale tántrica, yógica, budista o como queramos. No tengo ningún inconveniente en decir cómo es mi vida, que es una vida totalmente apacible, tranquila. Me levanto por la mañana, hago ejercicios de pranayama, medito, hago estiramientos o posturas de yoga, acaricio y juego un rato con mi gato Maurice, respondo a un buen número de emails, hago artículos, atiendo a determinados podcasts, doy un paseo por la tarde, hago footing a mi modo y de acuerdo a mi edad por el retiro. A las 10 de la noche siempre tengo un compromiso ineludible, que es dar de cenar a los gatos que me visitan en mi portal, un poco de descanso, vamos, a la cama. Tantra tradicional. Tantra totalmente yógico. Correcto. ¿Dónde? Tú me dices, ¿hay cabida para los deseos? Sí, claro. Ir a pasear al retiro es un deseo. Tomarse un helado es un deseo. Abrazar a un ser querido es un deseo. Acariciar a mi gato es un deseo. Abrazar, como hago a menudo, a determinados árboles del retiro es un deseo. Elegir una buena comida
para los gatos de la calle es un deseo. Siempre está el deseo. Ahora, la diferencia es deseo o apego. ¿Qué es el apego? El apego es un deseo anhelante, un deseo obsesivo, un deseo adictivo, un deseo compulsivo. Yo no estoy liberado de ello. Afortunadamente yo no soy un iluminado, porque si no, no estaría en Marini dando clases en Sadak. ¿Por qué no? Soy un simple buscador espiritual, un aprendiz, como digo en mi libro El Fakir, y el deber. Pero ¿por qué no podrías estar dando clases en Sadak si fueses un iluminado? ¿Para qué? Ya estaría en otro nivel de consciencia, ¿sí? Donde pero bueno, estaría, muchos han estado también y han seguido, ¿no? Más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de lo cotidiano, en fin, no me veo entonces siendo ya el yogi urbanita que vengo siendo y dando clases, no desde el 1971 que abrí el centro de yoga, sino mucho antes, cuando tuve una academia de yoga por correspondencia y daba yoga a domicilio. ¿Que soy tántrico? Sí, porque tengo deseos, porque no he alcanzado el desapego y la ecuanimidad total. Cuando estuve entrevistando a Nyanaponika Thera, muchas veces, pero uno de los días estaba el que ahora se considera que es el estudioso más importante que hay en el planeta de budismo, que es Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi estaba entonces en ese momento en la ermita de Nyanaponika Thera, y yo le pregunté a Nyanaponika: venerable, ¿podemos encontrar gozo sin apego? Miró Nyanaponika a Bhikkhu Bodhi y le dijo: un tántrico de mí, porque captó que lo que yo quería seguir disfrutando sin ataduras, pero el que es realmente ecuánime no quiere decir que no disfrute, quiere decir que no se apega jamás al disfrute, bien y parte, igual que el sufrimiento. En la vida todo bien y todo parte, hay vientos del este, hay vientos del oeste, a una estación sigue otra estación. Lo malo no es gozar, no es disfrutar, es el boga. Boga es disfrute, yoga y boga. Lo malo es la obsesión, es el aferramiento, es la manipulación, es la explotación, es la codicia desmedida. Por eso hay que combinar yoga, que es consciencia, lucidez, ecuanimidad, y yoga, que es goce, que es disfrute, que está muy bien. Todos tenemos órganos sensoriales y tenemos que disfrutar de ello, el disfrute del arte, del otoño, el disfrute de una persona bella, el disfrute del beso labrado a un niño, el disfrute de un paseo. Ahora, ese disfrute está cargado de afán de posesividad, está cargado de apego vehemente, o es un disfrute más ecuánime, basado en saber relativizar, en saber que todo surge y todo se desvanece, y a eso nos ayuda enormemente la práctica de la meditación, porque vemos en nosotros los fenómenos surgiendo y pasando. Conclusión. El Tantra nos inspira a mirar más allá de lo superficial y abrazar el potencial expansivo que cada uno lleva dentro, donde lo sagrado y lo mundano se entrelazan en una danza eterna y extática. El Tantra, si es el verdadero Tantra y bien aplicado, es una herramienta para crecer, desarrollarnos, vivir con intensidad, pero sin apego y sin odio. Ahora, si caemos en las redes del Tantra falso, en lugar de ser un camino directo hacia la iluminación, se convierte en un camino directo hacia mayor confusión, ofuscación y desatino mental y emocional. Muchas gracias, Ramiro.
No olvidemos el antiguo adagio, Nuria, la misma espada que te salva la vida, te la puede quitar. Todas estas técnicas, herramientas, son maravillosas y preciosas, pero si se tergiversan, al final, en lugar de sanarnos, nos enferman. En lugar de cuidar la mente, la descuidan. En lugar de ayudarnos a superar nuestra neurosis, nos neurotizan. Y en la senda espiritual, en el plano de lo espiritual, hay infinidad de personas que tienen graves problemas psicológicos. Hay que tener cuidado y no entrar en técnicas que están tergiversadas y que encima de aliviarte psicológicamente te enferman más y más. Por eso hay que encontrar mentores honestos, hay que encontrar exposiciones de estos temas que estén fundadas y sean serias. Hay que confiar también en nuestros potenciales psicológicos, que al fin y al cabo, ¿qué hace el Tantra? Pues trata de que todos nuestros potenciales físico, mental, sexual, energético, espiritual, se activen, salgan de su letargo, pero para dirigirlos en una dirección correcta. Se dice que el verdadero guerrero espiritual tiene que saber siempre tomar la dirección correcta. Muchas gracias. Muchas gracias.